Gabriel, una pregunta. Yo me acuerdo cuando joven, ¿verdad? Tenía ciertos amigos, ¿verdad? Que me ayudaban. ¿Tú tuviste así un mentor o alguien que te ayudó cuando...? Sí, cuando empecé a aprender el instrumento, empecé solo primero. Uh-huh. Pero tenía la ayuda de amigos, tenía un vecino que era músico, familia música, y tenía otro amigo de la escuela, mayor que yo, que tocaba la guitarra, y fueron como que dándome orientación, ¿verdad? Y en ese sentido yo pienso que eso es algo bien importante, Sí. porque en estos días tú puedes tener acceso a toda la información. Hay mucha información. Pero tú no sabes cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Así que la importancia de tener un maestro, un mentor, es que te va a ayudar, ¿verdad?, a encontrar el camino correcto y hacer las cosas, ¿verdad?, más rápido. Y ese mentor no solo un maestro, muchas veces puede ser algún artista que tú admiras y te puedes dedicar a buscar información de él y las cosas que hizo, ¿verdad? O puede ser igual un vecino, un amigo, alguien que... Sí, o un educador, puede ser un educador. Yo en mi caso tuve la suerte yo estaba en guitarra clásica y tenía, no sé si te acuerdas de Edgardo Miranda. Sí. Edgardo fue una ayuda tremenda. Me introdujo a Wes Montgomery, me introdujo a Grant Green, me introdujo a Benson, a todo. Me acuerdo que siempre me decía que Wes, en ese momento Edgardo estaba tocando con Cortijo. Entonces me decía siempre, si tú marcas la clave con Wes, siempre está en clave. Interesante, eso es increíble. Sí. Y es verdad, el movimiento rítmico de Wes era una cosa impactante. Y también estaba diciendo que ¿verdad?, los mentores pueden venir en diferentes, como decía, disfraces o diferentes formas. Puede ser un maestro tuyo, puede ser un amigo tuyo, puede ser una persona que tú admiras, que lo ves en la tarima, le haces acercamiento. Pues yo tuve esa suerte de tener el Galo, y después cuando uno va a estudiar, entonces tú identificas a unas personas. Sí, a mí me pasó igual. Yo empecé primero por mi cuenta, como te dije, amigos que tocaban, pero poco a poco eso me llevó a buscar un maestro, y entonces el maestro pues me guió, y por ahí pues seguí aprendiendo, siempre combinando el practicar uno y estudiar por su cuenta, pero a la misma vez siempre tener la referencia de alguien que sepa. Sí, entonces como practicando, a veces uno capta tanta información, hay que captarla y asimilarla, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Es como tantas formas de practicar. Hay que practicar material nuevo, pero también hay que practicar, mantener el material que tú has estudiado. Sí. Mira, Mantenimiento. Sí. Yo te diría, como yo veo la práctica desde mi punto de vista, hay unos puntos más importantes antes de practicar, ¿verdad? Lo primero es que tienes que tener una meta. Si tú entras a practicar y no sabes qué vas a practicar, pues entonces a lo mejor el tiempo se te va buscando libros, buscando el metrónomo. Entonces yo siempre, voy a practicar media hora, ¿qué voy a practicar y qué es lo que quiero lograr, ¿verdad? Aparte de eso, trato de que la práctica tiene que ser consistente, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, yo practiqué 2 días, 8 horas, y los demás no. Sí. Lo importante es 1 hora, 2 horas diarias, es mejor que 8 horas un día. Sí. Y es bien importante, ¿verdad? Aparte de tener esas metas, y esto yo siempre lo uso con los estudiantes, tener una libreta de práctica. Donde, unas notaciones. Donde tú puedas anotar y puedas, ¿verdad?, escribir lo que estás estudiando, escribir, ¿verdad?, si está funcionando, si no está funcionando. Y es peligroso como tratar de abarcar tanto y tanto y tanto. Es mejor saber algo bien que mucho regular. Sí. Por eso yo siempre voy y digo, lo más importante son los fundamentos. Después que eso esté, uno puede ir añadiendo cosas poco a poco. Defínele a los nuevos estudiantes fundamentos. Sí, los fundamentos, ¿verdad?, de la música es la melodía, el ritmo. Conocer, ¿verdad?, la parte técnica, pero conocer las escalas y la armonía. Los chord tones, guide tones, pentatónica. Hay diferentes, ¿verdad?, diferentes tipos de escalas, diferentes tipos de acordes. Tú saber esos fundamentos y tener esa facilidad técnica es lo que te va a ayudar a cuando tú vas a tocar e improvisar en cualquier estilo,
pues estar preparado para eso. Sí, mucha información, como dije, pues es demasiado. Un ejemplo de esto es la gente que toca blues. Ellos tocan esa escala blues, pero eso es lo que ellos tocan. Pero nadie toca un blues como esa gente. O sea, que ellos saben una cosa, pero la tocan increíble. Pues eso es enfocarse en un tema y dominarlo. Como estaba hablando de Grant Green, que les recomiendo a todos los estudiantes nuevos y otros, de guitarra jazz, Grant Green es una persona que tiene un ritmo impresionante, un vocabulario impresionante. Él tiende a, en vez de correr el tiempo, él lo tiende a echar para atrás, lo aguanta. Entonces él tenía la escala blues, por supuesto, él la tiene bien integrada, la tenía bien integrada. Él hacía, la fuerza de él era el uso de la escala Mixolydian Flat 6 Flat 9, que es el quinto grado de la escala armónica. Él, cuando había un 2-5, pues él la aplicaba sobre una progresión 2-5 normal diatónica, pues él la aplicaba, especialmente en el blues, cuando venía ese 5, el 5 del 2, tú sabes, eso él siempre tenía unas líneas ahí que eran bien, pero tan efectivas, que siempre las repetía, pero es tan efectivo, y el lenguaje de él, yo les recomiendo a todo el mundo que quiere aprender el lenguaje de jazz en la guitarra, oír mucho a Grant Green. Tú tienes ¿Tú dirías que ese fue tu influencia? No, la influencia mía me gusta, Wes era y George Benson, una cosa, pero George Benson la técnica es tan intensa pero Wes, las ideas están bien claras, el tiempo es impecable, el diseño melódico de él parece un cantante. Sí. Grant también tiene eso, Grant tiene esa cualidad, pero yo Grant lo empecé a oír luego. Oía más, tú sabes, a Wes. Pero Grant era, tú sabes que él accedió a este mercado nuevo que le decían el acid jazz. Sí. Tú sabes que él llegó un momento que ya no quería tocar progresiones y quería tocar bam. Que quizás eso, la gente joven pues se puede más identificar con él. Yo cuando yo empecé a tocar, la música que estaba de moda dentro del jazz era la fusión. Sí. Y por ahí fue donde yo empecé escuchando, que yo diría que mis primeras influencias fue Stanley Clarke, John Patitucci, Jaco Pastorius, sí. Jeff Berlin, ¿verdad? Prácticamente esos fueron los primeros que yo empecé a mirar. Pero luego fue que yo me vine a encontrar con el jazz cuando escuché por primera vez a Charlie Parker. Uh-huh. Ahí como que me impresionó, nunca había escuchado ese tipo de jazz, ni cómo tocaba y los fraseos. Y como que eso entonces me hizo enfocarme más hacia el jazz y empecé a buscar también a los contrabajistas. Empecé a escuchar lo que era Ray Brown, Paul Chambers, Ron Carter, Jimmy Blanton, Eddie Gómez, ¿verdad? Muchos bajistas. Entonces siempre estuve, como tocaba los dos instrumentos, pues siempre a veces había una temporada que escuchaba muchos bajistas acústicos, otras veces bajistas eléctricos. Y así pues poco a poco me iba, ¿verdad?, llenando de esas ideas. Yo creo que la importancia de escuchar mucha música y de transcribir es esa, porque uno va cogiendo el lenguaje, es algo que se aprende igual como cuando uno empieza a hablar. Sí. O sea, que tienes que exponerte a la música, escucharla y dejar que eso vaya internalizando. Y ahí es que uno empieza a comprender qué es lo que es el swing feel, cómo tocar, ¿verdad?, en el tiempo, cómo tocar en el centro del tiempo, adelante del tiempo, atrás del tiempo, ¿verdad? Y para eso, pues, súper importante escuchar música. Sí, ahí tú sabes, nosotros como puertorriqueños, antes era peor, ¿te acuerdas que teníamos que ir a comprar discos? Habían bien pocos discos, había bien poca información, era bien difícil. Hoy en día con el internet pues tiene mucho acceso, pero también el demasiado acceso también tiene sus problemas, porque hay tanta información que uno no sabe ni dónde empezar, pero con un buen tutor pues eso tú lo puedes puedes disectar toda esa información y ir a sí, un buen maestro útil. siempre Sí. te va a decir, busca este disco y escucha este disco y repite. Y yo me recuerdo, ¿verdad?, haber leído en entrevistas y músicos hablando sobre eso, que tenían un disco, escuchaban ese disco y ese disco. No es como ahora, uno tiene tanta música, Sí. ¿verdad? Pero no, te enfocas en una sola cosa hasta que lo puedas internalizar. Es igual que también volviendo a la práctica, que
sea, la importancia de uno enfocarse en el proceso. Porque a veces uno ve tanto material y uno quiere hacer un poquito tanta de información. esto. Uno enfocarse en el proceso y ir poco a poco sin desesperarse. Sí. Y hay temas que uno no va a acabar nunca. Tú sabes, un ejemplo, los bebop scales que yo estaba estudiando. Entonces, eso es interminable, pero tú tienes que enfocarte entonces qué área de los bebop scales tú quieres dominar y quedarte en esa área y dominarte. Porque para qué yo quiero tener, vamos por un ejemplo, 200 escalas bebop. Sí. Entonces después cuando voy a tocar, pues no puedo. Sí. Tengo que simplificar mis choices o mis opciones. Entonces tener mis opciones más... Hay muchos libros que tienen, yo diría que hay miles de escalas. Sí. Pero yo a veces, ¿verdad? Si tú te puedes centrar primero cuando estés practicando los fundamentos en las mayores, las melódicas, las armónicas, las Holton y las Diminished, ahí tienes ya la mayoría. De ahí puedes sacar los modos, de ahí sacas las pentatónicas, las hexatónicas. Con esas 5 escalas ya tú abarcas todo, ¿verdad? Como yo te dije, yo trabajaba con los estudiantes, la escala mayor, todos los modos de la escala mayor, y entonces introducía el Mixolydian Flat Sixth Flat Ninth, que es el 5º grado, como dije, armónica, que tiene la 9ª bemol y la 6ª bemol. Con eso ya tú tienes un sonido alterado. Sí. Y después entonces la más útil es la melódica. La melódica tiene muchas opciones. Y después hay otras como Harmonic Major, la armónica mayor. Pero tú sabes, empezar con poco y digerirlo y trabajarlo con buen tiempo. Ahora hay un punto bien importante en la música, que no mucha gente habla, y a veces ni los mismos maestros, y es el tema de la motivación, ¿verdad? Eso es bien importante. Eso le va a pasar a todo el mundo en el camino. Hay unos días que estás bien motivado, que tienes muchas ideas, pero va a haber, en el camino te vas a topar con cosas que te van a frustrar, con desesperación porque no te sale una cosa. Entonces es bien importante uno siempre saber cuáles son las cosas que te motivan, cuál fue tu motivación inicial, y siempre buscar eso, enfocarte en las cosas que te pueden motivar positivamente a seguir practicando, porque en realidad la práctica no es algo fácil, ¿verdad? La carrera de un músico conlleva que uno tiene que practicar y que tiene que desarrollar unas disciplinas que al principio no es fácil, porque no es lo mismo como cuando estás en las escuelas, que estudias, lees el libro, coges el examen y ya. Sí. Esto es algo continuo, es algo que toma tiempo. Así que es importante uno siempre mantenerse. Cada vez que llega algo negativo, algo que tú ves que te va a sacar de la vía o te va a desmotivar, pues uno mismo, ¿verdad? Yo diría que una de las cualidades de un buen maestro es esa, que un maestro que te motive, ¿verdad? Mucha gente a veces piensa que siendo fuerte y agresivo nada más tú puedes hacer que un estudiante, ¿verdad?, sobresalga. Pero si tú lo mantienes motivado todo el tiempo y lo llevas por el camino cada vez que se caiga, porque el camino va a tener muchos tropiezos, pues es probable que no solamente vas a tener un buen músico, sino un buen ser humano. Sí. Y eso es importante para esta carrera. El instrumento, tú sabes, es por vida, tú sabes, que eso no es como otra disciplina que tú estudias 4 años, 5 años. A mí me pasa que yo estoy, dejo un día por cualquier evento, dejo un día sin practicar. Cuando cojo el instrumento ya es como que se nota que hay que mantenerse, especialmente técnico y esas fases y más, como tú estás tocando con trabajo y guitarra, y uno que está tocando la guitarra, y a veces la guitarra clásica, pues tú sabes, hay que mantenerse, mantenimiento. Pero como dije, si fuera yo a practicar, ¿qué tú haces? ¿Mantenimiento primero y cosas nuevas después? ¿O haces cosas nuevas y mantenimiento? Pues mira, yo te diría que una cosa, porque yo he estado investigando mucho sobre la práctica y el aprendizaje, y lo mejor que funciona, al contrario, como siempre nos dicen, es que uno varíe la práctica. Si te acostumbras a practicar siempre, todos los días, lo mismo en el mismo orden, exacto, sí, no va a ser tan beneficioso. Seguro. Y te va a aburrir. Como si unos días empiezas con la técnica y después otros días simplemente empiezas primero a improvisar y después... Y así uno, ¿verdad? Pero todo, como te dije, organizado, llevar una agenda que tú puedas ¿verdad? Organizar. Y depende del material, hay veces que yo divido
un material diario, pero hay veces que una práctica mía puede durar 3 días. Y cada 3 días vuelvo al mismo ciclo. Sí. Y así como que no me aburro tanto y me mantengo estudiando las cosas. Y escuchando, tú sabes, también. Tiene que ser, como dicen, divertido. En cierta forma tiene que ser divertido, porque todo parece... Sí, hay cosas importantes para el cerebro también, el descanso. Sí, si vas a practicar tópicos diferentes, no saltes de uno al otro. Coge aunque sea en 5 o 10 minutos de descanso, ¿verdad? Y algo que yo no hacía mucho y ahora he leído que es beneficioso para la memoria y el aprendizaje es dormir. Que a veces uno como que piensa, estoy perdiendo el tiempo si duermo. Pero, ¿verdad? Uno sabe qué tiempo uno necesita para descansar, porque eso es lo que le llaman la consolidación de la memoria, las cosas que uno está practicando. Y para mí el mejor tiempo para practicar es bien temprano por la mañana. Ahí me siento como refrescado, tranquilo, la mente está descansada y ahí es el momento. Sí, uno tiene que aprender a conocer el cuerpo también cuando uno está alerta para poder prestar atención. Sí. Y tratar de no practicar si uno está cansado, si uno está con hambre, si uno está con prisa, si hay distracciones. Puede que lo que estés practicando pierda más el tiempo Sí, pero pasa también que el estudiante, bendito, sí que tiene tantas materias que entregar. Vamos por una escuela, vamos por una escuela de música o algo, tiene muchas materias por completar. O sea, es una época bastante complicada, ¿verdad? Como se dice. Otra cosa que hay que aprovechar es, como tú decías, las transcripciones, buscar los tiempos libres que uno tiene, no por los veranos, las navidades, yo sé que uno tiene con la familia y quiere borrar un poquito de espacio, pero ahí es el momento que uno puede, como las cosas, los detalles que te quedaron un poquito fuera o que tú quieres enfocarte, pues entonces en esos tiempos libres puedes estar un poquito más relajado en la forma de practicar. También en nuestro tiempo se cogían clases privadas que eran por correspondencia. ¿Tú tuviste alguna experiencia de esa con maestro? Pues no, una vez, me recuerdo que la vez que iba a empezar con uno de los maestros que daba clases así, creo que fue con Hugo, uno de esos huracanes que vino. Sí. Y entonces, pues ya tú sabes que ahí los planes cambiaron y ya estaba matriculado, pero tuve que es interesante. Yo tuve la dicha de coger unas clases con Charlie Banaco. Era muy interesante. Él daba poco material. Era un detallito, pero ese detallito, cuando tú lo analizabas bien, era inmenso. Tú sabes, las ramificaciones que tenía ese detalle de él trabajando era bien complicado. Pero te daba poquito y te daba un tiempo. Eran como 2 semanas de clase en clase. Muy interesante él, buenísimo. Sí. Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas en común y así que tenemos que seguir, ¿verdad? Practicando, creando, educando y ayudando a los muchachos, ¿verdad? Y este instrumento se vuelve una parte de uno, ¿no? Sí. Se vuelve una parte de uno. A veces mucha gente pues no tiene ese centro que nos da la música o la improvisación y el gozo, pues tú sabes, eso es algo bien importante tener en la vida, algo que llena a uno muchísimo.